Ya son las 8 de la mañana con 15 minutos, 8 con 15 minutos. Nos acompaña a esta hora Diana Vintimilla, economista. Con ella analizaremos el proyecto de ley económico urgente que está siendo revisado en la Asamblea Nacional y con el que se busca una recaudación aproximadamente de 500 millones de dólares. Economista, buenos días. Gracias por estar en nuestros estudios a través de Pichincha Universal. ¿Qué le parece este nuevo proyecto de ley económico? Bastante reducido si lo comparamos con el de crecimiento económico que fue archivado por la Asamblea Nacional y que tiene también puntos polémicos, como por ejemplo el tema que tiene que ver con las telecomunicaciones. Totalmente, buen día ante todo, muchas gracias por la invitación. Una vez más compartir con ustedes, para mí este espacio es importante y estar informados ante lo que ocurre en el país, mucho más en tema de materia económica. Sí, efectivamente, lo que usted señala, pasar de 220 artículos entre tributación laboral y reducción en otro tipo de presupuestos a una ley de simplicidad y progresividad tributaria que prácticamente se resume en 50 artículos, si bien ya no es tan agresiva como la anterior, implica otro tipo de medidas que habría o vale la pena analizar. ¿Cuáles son los aspectos centrales que usted observa en la ley? Dentro de los motivos o los motivantes o lo que pretende, al menos lo que defiende el Ministerio de Finanzas, tienen 5 motivos particulares, ¿no? Uno, la base distributiva, la distribución equitativa, el desarrollo, los medios de producción y la generación de trabajo digno. Eso es lo que promulga, sí. El tema ya es ir a que suena realmente claro, o sea, hermoso. Tú oyes los motivos y dices, wow, o sea, nos van a sacar de la pobreza. Sí, entonces en ese sentido es importante analizar que todo lo que se plantea acá en realidad está lejos de solventar con los motivantes que acabo de mencionar, ¿no? Los objetivos generales o centrales de esta ley está ligado a la simplificación de trámites, eso creo que se viene hablando ya hace mucho tiempo, la optimización del gasto tributario y los incentivos a microemprendimiento. Eso es básicamente, entonces ahí hablamos de algunos aspectos, ¿no? En temas de optimización del gasto público, yo sí me atrevería a preguntar a qué pretendemos en reducir el gasto que generamos a través de los ingresos tributarios, ¿sí? Recuerden que hace una semana ya tuvimos algunas protestas de las universidades, de hecho yo represento una de ellas de la Central, siendo justamente la observación de por qué con las universidades, por qué jugamos con los presupuestos de la educación si sabemos que es prioritario, ¿no? Eso sería uno de los antecedentes. No sé si tienen preguntas más puntuales. Yo sí, sobre el tema de la remisión del 100% del capital, intereses y multas correspondiente al copago o cualquier obligación de pago o aporte de los beneficiarios del bono o incentivo de vivienda. Esto es en caso de las personas que fueron afectadas por los terremotos en Manabí y en Esmeraldas. ¿Cómo va a funcionar este en teoría, beneficio? En teoría simplemente te habla de netamente remisiones de pago de intereses por mora y demás, con respecto a los costos judiciales operacionales que causaron créditos otorgados por la CFN o Ban Ecuador. Se entiende que tienen un techo de, no sé si llamarlo exoneración o remisión justamente, es por un lado, hablamos netamente de remisiones no tributarias, ¿no? Por otro lado tenemos la remisión de intereses, multas y recargos respecto a los créditos educativos, que se evidenció que prácticamente los chicos que salen al sector laboral se quedan desempleados, no consiguen trabajo y se les hace imposible pagar sus deudas. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que cumpliría el proyecto de aprobarse en el aspecto recaudatorio? Es decir, ¿de dónde se van a obtener esos 500 millones de dólares que presume el gobierno que va a recaudar con la implementación de las reformas? En realidad apuntan a 620 millones. 620, ¿no? ¿De dónde salen esos recursos? Tienes algunos aspectos a considerar. Por ejemplo, por favor. El primer aspecto sería el tema de los techos de contribución respecto a las empresas. Hablamos de que las empresas que facturan $1 millón tienen que pagar más. Sí, cambia el techo, creo que es de 25-27%, no estoy segura del dato específico. Por un lado, hablamos también del tema del ICE, lo que usted había dicho al principio, relacionado con las personas que tenemos plan pospago, se incrementará un impuesto de consumos especiales. Eso, por otro lado, se podría hablar también de dejar de pagar las deudas públicas hacia los GATS o hacia cualquier institución pública privada por parte del Estado y prácticamente lo van a traducir en bonos
del Estado. Entonces ellos como que no te pagan lo que tienen que pagar, sino te dicen, te voy a emitir papeles. Pero eso va a complicar a los gobiernos autónomos descentralizados. Totalmente, estamos hablando de que tenemos que cumplir con otro tipo de legislaciones como la ley amazónica, donde se ofreció en alguna parte ayudar al desarrollo de la Amazonía en sí, con ciertos proyectos emblemáticos, y ahora simplemente le estás diciendo no tengo dinero. Sí. Ahora, el término progresivo, ¿en dónde se aplica? Porque impuestos al pago, a los planes postpago, ¿dónde está el progresivo? No hay progresivo. En realidad yo creo que eso no es progresivo, eso se supone que hace alusión a la parte de distribución equitativa, pero tú puedes hablar de distribución equitativa dependiendo de tu nivel de ingresos, ¿no? Cuánto eres capaz de contribuir. Pero si estás hablando que tienes toda una sociedad desempleada, ¿qué capacidad tenemos de contribución? O sea, si nuestra esperanza, digámosle de cierta manera, de solventar el déficit fiscal estaba sustentada en la contribución de los ciudadanos y particularmente en este tipo de salidas como el ICE y demás, pues es injusta porque esto no está generando en este momento. Entonces, ¿cómo puedes hablar de medidas equidistributivas si no estás atacando en la parte relacionada con la producción? Sí, pues si no estás no atacando, sino corrigiendo con medidas de política pública el tema de producción, ¿no? Que estamos hablando de una economía estancada. ¿Sí? Si estamos estancados no estamos produciendo nada, no estamos empleados siquiera. Entonces, ¿de dónde generas eso si no tenemos capacidad contributiva? Sin embargo, para complementar esta parte nada más liceña, se habla de que se va a promover el emprendimiento y que eso es un discurso que se lo viene sosteniendo desde el anterior proyecto. Pero nada veo que se dirija justamente hacia ello, economista. Hay algo bastante particular. Pero analicemos esa parte, por favor. Claro, al respecto al emprendimiento, lo único que te dice es que el sistema financiero en lo que respecta a tasa activa, es decir, préstamos de productivos, entre comillas, reducirán el porcentaje de intereses sobre lo que produzca esa empresa o esa persona natural que busca emprender. No te dice absolutamente nada más. Es por eso digo que no hay soluciones estructurales, ¿no? Hablamos de soluciones de parche, que lo único que buscan es salir del déficit fiscal, afectando netamente en cuenta corriente y balanza de pagos, y nada más. Pero una política pública estructural que solucione realmente el problema central que tenemos en este momento, como es el desempleo, no se genera, no existe y no se da. Es netamente recaudatorio. ICE, el millón de facturación de las empresas, se habla inclusive de un tributo único al banano. No sé si lo revisaron, que está aplicada prácticamente una tarifa única entre el 2% sobre el valor de facturación. Sí, el 3% para los exportadores, para lo cual obviamente los exportadores también ya dieron su punto de vista, es ¿por qué castigas al exportador? Que de cierta manera es el que te está generando ingresos hacia el país. Divisas. O sea, si ya no tenemos ingresos petroleros, o más bien dicho, son nuestros no controlables, no es una externalidad porque los precios no dependen de nosotros, ¿por qué le afectamos a los pocos que están tratando de exportar algo, no? Estamos conversando en la primera entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal con Diana Ventimilla, economista. Economista Ventimilla, ¿cómo hacer que el ciudadano entienda esto del devengamiento? Según este proyecto de urgencia económica, hay una reforma a la Ley de Telecomunicaciones que indica que con la finalidad de reducir la brecha digital a través del crecimiento tecnológico del país, los prestadores de servicio de telecomunicaciones o servicios de suscripción podrán pagar hasta el 80% de los valores correspondientes a las tarifas por el uso y explotación del espectro radioeléctrico y por el pago por concentración del mercado para promover la competencia por medio de la implementación de proyectos. Se supone que cuando otorgan un espacio en el espectro, ellos cobran anticipadamente, entonces deberían tener claridad de cuánto de ese espacio ocupa cada una de las telefónicas, en este caso que son las más álgidas, se podría decir. Acuérdense en que también se está hablando también de otro tipo de servicios, de internet, en el caso de empresas que han venido acá también a generar servicios como la televisión por internet en sí, otro tipo de herramientas digitales y demás. ¿Cómo se concientiza la ciudadanía en ese sentido? En realidad yo creo que ahorita el gobierno que está tratando es de sacar lo que se puede de donde no hay inclusive, ¿sí? En todo caso, se trata de un tema de concienciar, ¿no? Concienciar qué implica tener este tipo de servicios. En todo caso se habla de que con eso se puede reactivar algunos sectores en el tema tecnológico y demás, y se puede abarcar un poquito más, ¿no? La señal y demás. Tal vez la idea sea positiva, inclusive se habló de tema de educación en línea, ¿sí?
para reactivar y demás el tema de la educación. Sin embargo, yo le veo todavía un tema muy ambicioso. El tema de recaudación creo que es justo ese tipo de empresas, pero habría que analizarlo de mejor manera siempre y cuando este valor no sea trasladado al usuario final. También en el tema de telecomunicaciones se sustituye el artículo 43, se indica los títulos habilitantes para la prestación de servicios del régimen general de telecomunicaciones y uso y o explotación del espectro radioeléctrico tendrán una duración de 20 años, conforme a la normativa y disposiciones. ¿Qué opinas? De largo plazo, totalmente. Pero eso es tremendo, o sea, es decir, favorece a las grandes operadoras. Claro, aquí no hay beneficio, y es más, o sea, beneficios a las operadoras y trasladas el costo final al usuario. Entonces no podemos hablar de equitativo, ¿no? Seguimos cargando el peso de... Claro, queda de lado dónde está lo progresivo. Yo insisto en la pregunta, pero quiero hacer una pregunta relacionada con la proforma presupuestaria, porque 610 millones 620 no cubre el déficit fiscal que totalmente, tanto decanta el gobierno nacional. Y entonces, necesariamente, el gobierno va a tener que verse abocado a una nueva deuda para cubrir ese déficit, inclusive por liquidez. Totalmente, las políticas públicas propuestas a través de esta ley son de corto plazo, es decir, exacto, van a resurgir netamente el déficit fiscal, capaz que de aquí cierre el 2019 y justificar la proforma presupuestaria 2020. No te va a alcanzar para absolutamente nada más. Sí, obviamente va a otra vez la necesidad de endeudarte. Eso, es decir, Boris va de nuevo nomás. Es un círculo vicioso, poder decirle de alguna manera. Ya, hay otro tema que es clave, que lo dijo Fernando Callejas en una entrevista que le realicé el viernes, monetización de activos. Es decir, el gobierno apunta a eso. Va a vender activos por 4.000 millones, no solo por 2.000, sino que se sostiene por 2 años. 2.000 cada año. Claro, ese tema... Un ingreso permanente. Ahorita lo que necesita el gobierno es liquidez, ¿sí? Para solventar gasto corriente. Es decir, todos los gastos administrativos que se le viene en diciembre, que es el doble, justamente por todos los beneficios de ley que hay que pagar y demás, y hay que mantener un aparato burocrático bastante grande todavía. En todo caso, en ese sentido, la recapitalización, sí, que es una forma de cubrir tu déficit fiscal sí, tu déficit fiscal en tema negativo, puedes hacerlo por recapitalización siempre y cuando sea esta salida es de largo plazo, ¿no? Netamente de largo plazo, entonces hasta que se dé ese tipo de cosas es una buena iniciativa, sin embargo demanda tiempo, ¿sí? Y la otra, ver es qué repercusiones podría haber en el hecho de prácticamente vender los únicos activos que tienes. Economista Vintimilla, en este caso de la monetización, la misma comisión que está analizando la proforma presupuestaria para el próximo año, la Comisión de Desarrollo Económico, ha exhortado al gobierno a que presente un plan de contingencia respecto a la previsión establecida con relación al riesgo de la concentración de ingresos por esta monetización. Es decir, un plan B en caso de que esta monetización no se concrete. Totalmente. Hay igual un datito que se relaciona con esto en la anterior ley. Recuerden que uno de los artículos ligaba a recapitalizar uno, y la otra es recuperar todos los bienes que están fuera del país y repatriar los capitales y demás, y esa coincidencialmente se elimina. ¿Por qué se eliminó? Porque a quién no le conviene ese tipo de decisiones. Claro. Sí, entonces aquí hay un tema un poco más delicado, ¿no? Hablamos de economía política, son las decisiones que yo tomo mediante política económica, pero que benefician a quiénes. ¿Sí? Ahora, yo insisto en esto porque si la ciudadanía no está clara, no se puede descubrir lo que hay tras. ¿Por qué se pone en la proforma presupuestaria como ingresos permanentes la monetización de activos? Porque eso sucede una sola vez. Totalmente, no es permanente. Depende si lo prorrateas y asumes que esos ingresos pueden ser mensualizados, pero eso sería erróneo porque es una recapitalización. Justamente va al patrimonio y se realiza una sola vez por venta de activos, es así de simple. Ahora, monetizar, sinónimo de privatizar o no, economista. A ver, porque esa es otra gran discusión. Totalmente. O sea, sí, hablaríamos de cierta manera de privatización de las grandes empresas o las pocas empresas que están generando algún tipo de ingresos para el país. Tremendo, tremendo. Totalmente preocupante, diría yo. Bueno, gracias por habernos orientado, Diana Vintimilla, economista de la Universidad Central, ¿no? Esto nos va a ayudar para profundizar la temática en la próxima entrevista que viene a continuación acá en Punto Noticias con el doctor Augusto Tandazo. Gracias nuevamente, Diana. Muchas gracias, siempre un gusto. Hasta luego. Amigas y amigos, hasta una próxima.